Las acciones humanas son a veces tan inesperadas e inexplicables que es prácticamente imposible encontrar una conexión lógica entre los eventos y sus participantes. Desafortunadamente, esta imprevisibilidad permite que algunas personas poco fiables lleven una vida normal durante años sin llamar la atención de las autoridades policiales. En tales casos, incluso los investigadores experimentados tienen dificultades para descifrar los motivos y determinar las verdaderas causas de los incidentes. En el corazón del estado de Indiana se encuentra el pintoresco North Webster, una pequeña ciudad rodeada de lagos cristalinos y naturaleza virgen. Este lugar siempre ha atraído a los aficionados a la pesca, tanto locales como visitantes de otras regiones. A mediados de los años 70, la población de la ciudad apenas alcanzaba los 500 habitantes. Hoy en día, vive aquí el doble de personas, pero la atmósfera de cálida ciudad familiar se ha mantenido. North Webster sigue siendo considerado un lugar ideal para una vida tranquila lejos de las ruidosas metrópolis. Aquí todos se conocían personalmente y confiaban en sus vecinos como si fueran familiares. Los niños jugaban libremente en las calles, visitaban amigos, y muchos residentes ni siquiera veían razón para cerrar sus puertas. Durante años, el exceso de velocidad en las calles locales siguió siendo el incidente más grave. Pero el año 1975 cambió el ritmo habitual de vida de la ciudad. En ese momento vivía aquí la familia Mitchell. Los esposos se casaron justo después de graduarse. Estaban juntos desde la escuela y siempre soñaron con una familia numerosa. Su primera hija, Laurel, nació el 24 de mayo de 1958. Después de 5 años, nació Sarah, y más tarde se unió a la familia el hijo menor, Bruce. Los padres rodeaban a los niños con amor y cuidado, y crearon en casa una atmósfera especial de calidez y apoyo. Los vecinos a menudo decían que los Mitchell eran un ejemplo modelo de una familia americana ideal. A pesar de las dificultades de la vida, los esposos siempre permanecieron juntos y se apoyaron mutuamente. La familia era profundamente religiosa. Todos los Mitchell asistían a la iglesia cada domingo. Laurel mostró diligencia en el aprendizaje desde la infancia y poseía habilidades creativas excepcionales. Cantaba en el coro local, actuaba en conciertos en las ciudades vecinas y participaba en la vida social. Se esforzaba por ayudar a la gente y trabajaba en un campamento de iglesia cercano. Los miembros de la iglesia la encontraban a menudo en reuniones religiosas. Vieron crecer a esta joven amable y positiva con un carácter suave y una voluntad fuerte. Los familiares creían en el gran futuro de la hija mayor, que siempre se preocupaba por la familia y se esforzaba por apoyar a sus parientes. El día de verano del 6 de agosto de 1975 comenzó como de costumbre para Laurel. Pasó tiempo con sus hermanos menores y esperó el regreso de sus padres del trabajo. Después del almuerzo, alrededor de las 14 horas, Laurel se dirigió a su turno en el almacén de la iglesia. Después de despedirse de su familia, llegó a su lugar de trabajo sin incidentes, puntual como siempre. El plan era simple: trabajar hasta las 22 horas y luego encontrarse con amigos en el parque local, que estaba a 800 metros de la iglesia. Al terminar su turno, un colega amigo de Laurel se ofreció a llevarla al parque. Sin embargo, la joven decidió caminar para disfrutar del aire nocturno. Después de aproximadamente 10 minutos, a mitad de camino, notó a conocidos en el lado opuesto de la calle. Con prisa por llegar a la reunión, Laurel solo les saludó con la mano, sin detenerse a charlar. Este fue el último momento en que alguien la vio. En el parque, los amigos esperaban su llegada. Pasaron 20 minutos, más que suficiente tiempo para cubrir esta distancia a pie. Todos conocían a Laurel como una persona extremadamente puntual, que incluso llegaba un poco antes de lo acordado.
Su ausencia se desviaba de su patrón habitual de comportamiento. El grupo decidió esperar, suponiendo un posible retraso en la iglesia. La situación se complicó por la falta de teléfonos móviles en esa época. Solo se podía contactar a través del número fijo. Laurel no podía anunciar un retraso, así que los amigos siguieron esperando. Después de media hora, ligeramente molestos, abandonaron los intentos de esperar a su amiga y continuaron la noche sin ella, sin sospechar nada serio. Los padres de Laurel tampoco estaban preocupados al principio. Su hija les había informado previamente sobre sus planes de encontrarse con amigos después del trabajo. Prometió volver antes de la medianoche, el toque de queda establecido. Madre y padre le permitieron este paseo, pero cuando se acercaba la hora acordada y Laurel aún no había regresado, les invadió la preocupación. A diferencia de los amigos, los padres entendieron. Tal comportamiento era completamente ajeno a su hija. La preocupación de los padres crecía con cada minuto. El comportamiento inusual de su hija mayor llevó a la madre a aclarar inmediatamente las circunstancias de su ausencia. Laurel, de 17 años, y sus padres conocían muy bien el círculo de amigos de la joven. La mayoría de sus amigos vivían cerca. A pesar de la hora tardía, los padres decidieron no esperar y hablar con ellos personalmente. La preocupación era más fuerte que el deseo de esperar hasta la mañana. Primero fueron a ver a la mejor amiga, que vivía al otro lado de la calle. Normalmente pasaban tiempo juntas. La noticia de que Laurel no había aparecido allí fue una desagradable sorpresa para los padres. La amiga, que ya había regresado a casa, contó que Laurel nunca llegó a la reunión en el parque, por lo que el grupo salió a caminar sin ella. La madre se sintió mal con estas noticias, pero el padre intentó mantener la calma. Se pusieron a buscar a su hija y examinaron su ruta habitual, pero sin éxito. Cuando regresaron a casa esperando encontrar a su hija allí, los padres se decepcionaron nuevamente. Entonces la preocupada familia comenzó a llamar a todos los conocidos que de alguna manera estaban en contacto con Laurel. A pesar de la hora tardía, la gente mostró comprensión. Desafortunadamente, nadie pudo decir dónde estaba la joven. Entonces la familia acudió a la policía y reportó su desaparición. Sin embargo, los agentes del orden comenzaron con las excusas habituales. En su opinión, la joven de 17 años que se dirigía a una reunión con amigos muy probablemente se había ido de casa después de una discusión con sus padres o estaba visitando a conocidos. Posiblemente simplemente se había quedado más tiempo en una fiesta. Los padres insistieron en que tal comportamiento era completamente atípico para Laurel, quien pasaba la mayor parte del tiempo en casa y en la iglesia. Pero los policías dudaron en escuchar. Los Mitchell pasaron casi una hora en la comisaría tratando de convencer a los oficiales de la gravedad de la situación. Su hija nunca habría perdido una reunión con amigos ni el toque de queda. Para este momento se había reunido un gran grupo de habitantes de la ciudad que estaban preocupados por el destino de Laurel. En su tranquila ciudad, donde todos se conocían, tales incidentes eran impensables. Gracias a las llamadas de los padres, todo un grupo de voluntarios dispuestos a ayudar se reunió frente a la comisaría. A pesar de la hora nocturna, los residentes decidieron participar en la búsqueda junto con la policía. Primero examinaron el área alrededor del campamento y la iglesia por donde Laurel debía pasar camino a la reunión. Verificaron toda la ruta de la joven, pero no encontraron rastros. Los grupos de búsqueda se dividieron y peinaron la ciudad hasta el amanecer, pero la búsqueda resultó infructuosa. A las 10:30, la búsqueda de Laurel entre los amigos con los que se suponía que iba a reunirse no dio resultados. La última esperanza de que la joven solo estuviera con conocidos se desvaneció. Los investigadores examinaron cuidadosamente el entorno de la desaparecida. Durante las conversaciones con la familia Mitchell, los oficiales intentaron encontrar pistas o conexiones sospechosas. Sin embargo,
todos los contactos verificados resultaron ser irreprochables. Laurel creció en un ambiente protegido, lejos de cualquier problema con la ley. Las entrevistas con los amigos no aportaron información útil para la investigación. La joven ni siquiera tenía relaciones complicadas con ningún joven. Aún no estaba interesada en citas ni relaciones románticas. Los habitantes de esta tranquila ciudad pequeña no podían creer en la posibilidad de algo inusual. La comunidad local, a pesar de su pequeño tamaño, exigía activamente a la policía una rápida resolución del caso. Los investigadores determinaron que Laurel se encontró con un grupo de conocidos unos 10 minutos después de comenzar su camino. Les saludó con la mano y siguió adelante. Los jóvenes notaron su buen humor y no vieron nada inusual en el entorno. Al mismo tiempo, un hombre y su hijo estaban pescando a varios kilómetros al norte de la ciudad junto al río. La idílica escena fue interrumpida por algo extraño que flotaba con la corriente. El pescador, interesado en el objeto poco claro, dirigió el bote más cerca. Al acercarse, vio a una joven en el agua. Asustado, el hombre pensó que se había mareado y había caído accidentalmente al río. Con la esperanza de ayudar, la subió al bote e intentó prestarle primeros auxilios. A pesar del clima cálido, la joven estaba muy fría. Cuando todos los intentos de ayuda fueron en vano, el pescador y su hijo remaron hacia la orilla. Al ver un coche que pasaba, pidió al conductor que llamara a los servicios de emergencia. En ese momento, la desaparición de Laurel Mitchell aún no se había reportado oficialmente. No se encontraron documentos en la joven, lo que dificultó la identificación. Los oficiales que llegaron notaron un anillo con iniciales en su mano. El pescador y su hijo no eran de la zona y no pudieron ayudar con la identificación. Después de varias horas, se reportó la desaparición de Laurel. Por las iniciales en el anillo, se pudo suponer que era ella. Los padres confirmaron más tarde la identidad de su hija. Inicialmente surgió la versión de un accidente, una caída desde el puente debido a un descuido o influencia del alcohol. Pero los padres refutaron rápidamente estas suposiciones. Contaron que Laurel nadaba desde los 4 años, amaba el agua y podría haber manejado fácilmente la corriente. La joven no bebía alcohol, lo que confirmaron familiares y amigos. El puente no estaba en su ruta habitual, no había planeado pasar por allí. Sin embargo, los investigadores continuaron siguiendo la versión de un incidente accidental. Los representantes de las autoridades policiales recibieron con escepticismo la versión de los familiares. Señalaron las características particulares del gran río con sus fuertes corrientes submarinas. En ciertos lugares, las corrientes eran tan fuertes que incluso los nadadores experimentados evitaban estas áreas. Los investigadores sospechaban que Laurel podría haber caído accidentalmente al agua o haber ido a nadar, pero no pudo manejar la corriente. Esta versión fue respaldada por la presencia de zonas especialmente acordonadas, clasificadas como inseguras para los visitantes. Sin embargo, el informe del médico forense refutó completamente las sospechas de la policía. El examen reveló múltiples marcas en la joven que indicaban un enfrentamiento físico. La naturaleza de las lesiones sugería autodefensa. Se encontraban principalmente en el área de los brazos y la parte superior del pecho. El informe médico estableció que la causa principal fue una lesión en la cabeza y que probablemente el río se utilizó para ocultar evidencia. Desafortunadamente, la larga permanencia en el agua dificultó la recolección de pruebas adicionales. Incluso verificar la versión de un posible asalto fue imposible. La mayoría de las evidencias se habían perdido y los fragmentos preservados no pudieron analizarse completamente. En aquellos años, las tecnologías de análisis de ADN apenas comenzaban a desarrollarse, lo que dificultó significativamente la investigación. A pesar de la presencia de objetos con rastros biológicos,
Su tamaño era demasiado pequeño para un análisis cualitativo. Todas las pruebas encontradas, ropa, zapatos, objetos personales de la joven con marcas sospechosas, fueron archivadas. A la ceremonia de despedida asistieron tantas personas que la iglesia no pudo albergar a todos los dolientes. Muchos permanecieron afuera, mostrando su apoyo a la familia Mitchell y la esperanza de una pronta resolución del caso. El primer giro significativo ocurrió algunos meses después. Una joven desconocida llamó a la policía desde una cabina telefónica afirmando tener información sobre el incidente. Sin embargo, cuando el operador comenzó a preguntar detalles, la conexión se cortó. No se pudo determinar la identidad de la persona que llamó. La policía hizo un llamamiento público para encontrar a la misteriosa testigo. Le prometieron completo anonimato y protección integral. Las autoridades policiales hicieron todo lo posible para convencer a la joven de que volviera a contactarlos y compartiera la información que conocía. Más tarde, incluso se ofreció una recompensa de $50,000, una suma considerable para esa época, pero la misteriosa testigo nunca volvió a aparecer. Sin embargo, la recompensa ofrecida trajo consigo dificultades inesperadas. La policía recibió muchos informes falsos cuya verificación requería tiempo y recursos. 6 meses después de la desaparición de Laurel, una mujer llamada Catherine llegó a la comisaría. Ella vivía en la calle por la que la joven solía caminar a través del parque desde el trabajo hasta su casa. Catherine informó que había visto a Laurel a las 22:15. La hora coincidía exactamente con su ruta habitual a casa. Aquella noche, la ama de casa estaba realizando sus tareas cotidianas cuando un ruido agudo desde la calle llamó su atención. A juzgar por el sonido, un coche había frenado bruscamente justo frente a sus ventanas. Se escuchaban voces jóvenes fuertes, y cuando Catherine se acercó a la ventana, alcanzó a ver cómo se cerraba el maletero del coche. Laurel, que acababa de pasar, desapareció repentinamente de la vista. En la calle había un coche rojo con varios jóvenes que se alejó inmediatamente a toda velocidad. La testigo no pudo reconocer ni la matrícula del coche ni los rostros de los ocupantes, pero recordaba el coche en sí, rojo, bastante llamativo para aquella época. La policía comenzó inmediatamente a verificar a todos los propietarios de vehículos similares en la zona, pero un mes de búsqueda resultó infructuoso. Contrariamente a las esperanzas de los investigadores y la familia de Laurel, la investigación llegó a un punto muerto. Solo décadas después el caso recibió nuevos impulsos. A principios de 2010, aparecieron tecnologías modernas de análisis genético que permitieron una nueva mirada a las pruebas existentes. Se involucró a especialistas del FBI en perfiles psicológicos. Según su evaluación, la persona buscada era un residente joven o vivía cerca. Los expertos sospechaban que posiblemente había tenido problemas con la ley y otras infracciones legales en el pasado. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se pudo lograr ningún progreso significativo. Los rastros biológicos existentes eran demasiado insignificantes para un análisis completo de ADN. Durante este tiempo, se estableció un grupo especial de investigación para casos sin resolver del pasado. Cuando llegó el turno de la historia de Laurel Mitchell, sus ancianos padres expresaron nuevamente la esperanza de conocer la verdad sobre lo sucedido con su hija. Los investigadores decidieron reabrir el caso sin basarse en las conclusiones contradictorias de hace 30 años. Lamentablemente, los Mitchell no vivieron para obtener respuestas a sus preguntas. Hasta 2012, el misterio permaneció sin resolver. Para entonces, los padres de Laurel habían fallecido debido a su edad. Hasta el último día, esperaron conocer la verdad. Después de su muerte, el hermano y la hermana de Laurel decidieron continuar la búsqueda de la verdad. Las investigaciones recibieron un nuevo impulso gracias a los medios.
Una serie de reportajes iluminó la triste historia de su hermana y la investigación infructuosa que duró casi 40 años. Varios meses de intensa cobertura en los medios y en Internet produjeron un resultado inesperado. Una mujer llamada Renee acudió a la policía. En 1975, ella, de la misma edad que Laurel, también vivía en esta zona. Aproximadamente una semana después del incidente, conoció a un hombre llamado John Lehman. Su encuentro comenzó en una fiesta, desarrollándose una relación que continuó incluso después del incidente con Laurel, del que toda la ciudad hablaba. Durante uno de sus encuentros, John, después de haber bebido demasiado, comenzó a contarle a Renee sobre su pasado. Según sus palabras, su amigo había detenido a una joven en la calle aquel verano. Él fue testigo de lo sucedido, pero no intervino. John describió los eventos con el más mínimo detalle, pero insistía en que había sido su amigo quien lo había hecho. En ese momento, ella no le dio importancia a sus palabras, pero años después, al ver el reportaje, comenzó a dudar y decidió compartir la información con la policía. El relato de Renee interesó a los investigadores. John conocía muchos detalles del incidente que nunca se publicaron en la prensa, ni entonces ni ahora. Sin embargo, la investigación encontró nuevas dificultades. Renee informó que se separaron poco después de esta conversación. Hasta hoy la mujer no sabía nada sobre su destino posterior. Además, no se encontró información sobre el exnovio en la base de datos de la policía. Aparentemente no había tenido problemas con la ley. Los investigadores intentaron establecer la identidad de John, o posiblemente él hablaba de sí mismo en tercera persona, y no había ningún amigo. Renee intentó recordar el nombre con dificultad. En su memoria surgió algo que sonaba como Bundy o Bendy. Al revisar el caso, los investigadores decidieron examinar nuevamente la lista de todas las personas involucradas, antiguos sospechosos y testigos. Entre los muchos nombres, uno llamó especialmente la atención de Renee: Fred Bundy. Su personalidad generó preguntas desde el principio. Resultó que algunos años después de la desaparición de Laurel, un joven llamado Bill se presentó a la policía. Informó sobre su conocimiento de Fred Bundy, un hombre sin residencia fija, trabajo ni educación. Bill mencionó su agresión incontrolada y problemas con el alcohol. Durante un encuentro conjunto, Fred compartió una historia inquietante sobre cómo él y su amigo John detuvieron a una joven desconocida en la calle. Según las palabras de Fred, lo hicieron sin motivo, simplemente porque sí. Cuando la joven intentó marcharse, Fred perdió el control. Continuó sus acciones incluso después de que ella perdiera el conocimiento. Fred confesó que había perdido completamente el control de sí mismo. Sacaron a la joven de la ciudad con su acompañante y eliminaron todas las huellas del incidente en el río. En ese momento, el testimonio de Bill no provocó una reacción seria. No conocía el nombre de la joven, y sus palabras no podían ser verificadas. Más tarde, las declaraciones se añadieron al caso de Laurel, pero la investigación no avanzó debido a la falta de pruebas confirmatorias. Al examinar los documentos, los investigadores descubrieron una conexión. El mencionado John Lehman, el acompañante de Fred, era el mismo hombre que confesó a Renee. Ahora era necesario recolectar muestras genéticas de los principales sospechosos para comparación. Hasta el año 2019, la tecnología había avanzado considerablemente. Sin embargo, no había información ni de John ni de Fred hasta entonces. Los investigadores obtuvieron acceso a equipos modernos que podían analizar incluso rastros microscópicos de material biológico. En el año 2019 comenzó el nuevo examen de todas las pruebas: ropa, zapatos, objetos personales y joyas de Laurel. A pesar de la última tecnología, el proceso duró casi un año. En febrero de 2020,
la investigación tuvo un avance importante. Durante un nuevo examen de la ropa de Laurel, los criminalistas descubrieron rastros microscópicos que habían pasado desapercibidos durante décadas. Los investigadores tenían materiales de comparación. Las muestras de Fred estaban almacenadas en las bases de datos debido a sus delitos anteriores. El primer cotejo mostró solo un 80% de coincidencia, insuficiente para conclusiones definitivas. Sin embargo, después de varios análisis repetidos con nuevos métodos, los expertos obtuvieron una coincidencia casi completa con las muestras de Fred. En el año 2023, la policía decidió arrestar a Fred Bundy y a su amigo John Lehman. Según las autoridades policiales, Fred tenía 3 casos anteriores de conducta inapropiada hacia mujeres jóvenes. Por todos estos episodios, solo recibió una breve sentencia de prisión. Durante el interrogatorio, Fred confesó su participación en la desaparición de Laurel y mencionó que actuó junto con John, quien poseía un coche rojo en 1975. Intentó trasladar la responsabilidad principal a su amigo, pero no pudo explicar por qué solo sus rastros fueron encontrados en las pertenencias de la joven. Ambos hombres fueron detenidos casi 48 años después del incidente. Los familiares de Laurel expresaron su amargura por el hecho de que estas personas llevaran una vida normal durante décadas mientras la policía intentaba sin éxito encontrarlos. Los detenidos comenzaron a acusarse mutuamente. Fred señaló a John como el principal culpable, mientras que John alegó que Fred había cometido los actos ilícitos contra Laurel. John negó su participación directa y explicó su silencio durante años por miedo a su amigo. Los defensores invocaron activamente la prescripción de los acontecimientos e intentaron impugnar las pruebas de la acusación. Los abogados utilizaron métodos estándar de defensa para mitigar la culpa de sus clientes. Sin embargo, su reputación anterior dificultó considerablemente esta tarea. Después de examinar todos los argumentos, el jurado se retiró a deliberar. Después de 1 hora, anunciaron su veredicto. Fred Bundy, de 69 años, fue declarado culpable del cargo más grave. En los procedimientos judiciales finales, Fred fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. Es notable que el caso se juzgó según las leyes de 1975, cuando solo había 2 opciones de sentencia: cadena perpetua con derecho a libertad condicional o la pena máxima. Más tarde, la pena capital fue abolida en el estado, por lo que Fred fue a prisión hasta el final de sus días. El público debatió acaloradamente sobre la justicia de la sentencia. Muchos la consideraron demasiado indulgente dado la gravedad del delito. Otro involucrado en el caso, John Lehman, de 68 años, de Auburn, estado de Indiana, tomó un camino diferente. Llegó a un acuerdo con los investigadores y confesó su complicidad. A cambio de su cooperación, John recibió solo 8 años de prisión. A diferencia del acusado principal, tenía la oportunidad de ser liberado algún día. Según los términos del acuerdo, John tuvo que testificar contra su cómplice en el tribunal. Después del veredicto, la hermana de Laurel, de 62 años, realizó una ceremonia simbólica. Soltó globos al cielo con la inscripción «Lo atrapamos». Así la familia celebró el tan esperado triunfo de la justicia. Lamentablemente, ambos participantes pudieron vivir una larga vida en libertad durante las décadas pasadas, mientras que a la joven de 17 años se le negó esta posibilidad de la manera más absurda.